Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo unos tips o técnicas para lápices de colores que podéis usar en los libros de colorear de adultos. Tengo que decir que todo lo que voy a explicar es en base a mi experiencia. Yo he ido aprendiendo de forma autodidacta y bueno, quería compartir por si a alguno os sirve. Así que vamos a ello. Bueno, en primer lugar os aconsejo que hagáis una tabla de colores con los lápices que estéis utilizando. Yo en este momento estoy utilizando Marco Raffiné y os voy a dejar en la cajita de descripción la plantilla de la tabla que yo uso, pero también la podéis hacer a mano en cualquier folio o descargar otras plantillas. Si tenéis otros lápices de colores podéis descargar otras plantillas en internet. Os aconsejo que vayáis coloreando de menos presión a más presión y así sabéis en todo momento cómo pinta ese lápiz. Y a la hora de colorear pues es más sencillo ver el color. Bueno, antes de colorear lo que yo hago es añadir unas hojas de papel detrás del dibujo que voy a colorear, porque así no daño el dibujo de detrás. Y además me resulta como más cómodo a la hora de pintar. Vamos a empezar voy a enseñar dos lápices de colores. Y aquí vemos como uno está bien afilado y el otro tiene la punta como más redondeada. Depende para qué casos es mejor una punta u otra. Normalmente nos conviene que la punta del lápiz esté bien afilada porque esto nos va a aportar una mayor precisión y además va a rellenar la zona del papel mucho mejor que si estuviera redondeada. No va a dejar tantas partes blancas. Sin embargo, la forma redondeada aporta una mayor uniformidad. Yo la suelo utilizar para los fondos, para las zonas más amplias. Me viene mejor la zona redondeada. Sin embargo, si quiero algún detalle, mejor la punta bien afilada. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a colorear esta flor de aquí. Voy a coger un color clarito, sería el 515. Voy a coger uno medio, que sería el 560. Y voy a coger uno más oscuro, que sería el 559. Y luego voy a utilizar el blanco, que es el 501. Y voy a utilizar un gris oscuro, que sería el 569. Vamos a comenzar con el color más clarito, el 515, a colorear todos los pétalos. La parte de arriba la voy a dejar sin colorar porque quiero que quede blanquita. Vamos coloreando sin aplicar presión todos los pétalos. Si estáis comenzando, antes de utilizar más colores, yo os recomiendo que empecéis con uno y vayáis presionando un poco más al fondo y menos en la punta, para que así vayáis cogiendo la técnica y no empezar a añadir muchos colores si no sabéis aún. Bueno, una vez tenemos el color más claro, vamos con el segundo, que sería el 560. Y vamos a ir oscureciendo la zona del interior del pétalo. Vamos ejerciendo presión al principio y menos presión al final.
Lo que os decía antes, si estáis empezando, esto que estoy haciendo con este color ahora mismo, lo podéis hacer solo con un color, para que vayáis practicando. Lo que estamos haciendo es añadir capas, una sobre otra, y poco a poco, para que quede todo más uniforme. Los trazos yo los voy haciendo de forma circular, aunque no siempre uso el mismo método. Hay veces que lo hago horizontal, hay veces que lo hago vertical, pero normalmente a círculo. Si os digo que hagáis lo que hagáis, siempre en la misma dirección. Con paciencia vamos rellenando todos los pétalos. Ya os digo que esto hay que tener bastante paciencia, porque si no la tenéis, no os va a salir el trabajo que deseáis. Bueno, y vamos con el color más oscuro, que es el 559, y volvemos a hacer lo mismo, desde el interior al exterior, presionando más al principio y menos al final. Y ya va quedando como una sombrita en el interior. Algo que me habéis preguntado mucho sobre estos lápices de colores es si son blandos, y os tengo que decir que no son muy blandos, pero tampoco son tan duros. Los Prismacolor, que me comparáis mucho, me pedís recomendaciones de cuál prefiero, y los Prismacolor son mucho más blandos. ¿Qué permite esto? Pues que se mezclen mejor. Lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, con un Prismacolor se mezclaría mucho mejor sin yo hacer tanto trabajo. ¿Qué pasa? Que esos son mucho más caros. Así que si estáis empezando, no os aconsejo que compréis los Prismacolor, porque vais a decir, ay, con estos colores voy a pintar mucho mejor, no sé qué. Si no tenéis la técnica, da igual el lápiz de color que sea, ya sea más profesional o menos profesional, no vais a aprovechar los colores. Así que lo que yo os recomiendo es que primero aprendáis la técnica con unos colores normalillos, que no gastéis mucho. Miréis si os gusta esto de colorear, porque hay muchas personas que se compran los lápices y los libros de colorear y los dejan muy pronto. Así que primero practicáis y ya luego, si queréis, os compráis los colores más profesionales. Eso es lo que haría yo, o eso es lo que os recomiendo. Pero bueno, si queréis ir a comprar de primera los más caros, pues eso ya es vuestra decisión.
Otra recomendación es que no os comparéis con nadie. Podéis mirar dibujos de otras personas, de otros artistas, pero no os comparéis. Cada uno tiene su forma de colorear y cada uno tiene su técnica. Cuando vas practicando vas consiguiendo tu técnica y cada artista tiene una técnica única. No quiere decir que sea ni mejor ni peor, pero si os comparáis y decís, es que esta persona colorea mejor que yo nunca voy a conseguir eso. Sí podéis conseguirlo con la práctica. Así que no os aburráis, tened paciencia y poco a poco se consigue. Bueno, ya vamos terminando y como os digo, capa a capa sin ejercer mucha presión. Poco a poco y ya va quedando la sombra y un poco de luz en las puntas, que es lo que quería conseguir. Un fallo que todos cometemos al principio es que ejercemos mucha presión desde el primer momento y lo que hace es que el papel se satura y ya no admite más colores. Por eso es mejor ir añadiendo capas suaves sin presionar mucho el lápiz y así podemos añadir varios colores. Bueno, ya estaría casi la flor terminada, pero ahora os voy a contestar a una de las preguntas que me hacéis mucho y es para qué utilizo yo el color blanco. Por ejemplo, aquí que he dejado esta zona blanca, pues le doy con el lápiz, así me mezcla los colores de abajo y no queda solo ahí el espacio blanco. Como veis, le doy a todo el pétalo completo, no solo en la parte de arriba, porque con esto estoy consiguiendo que el dibujo se quede más suave, no quede tanta zona blanca. Si os gusta que quede liso, como a mí, le dais con el blanco y queda perfecto. Y otro de los usos del blanco sería para aclarar zonas. No sé si podréis apreciarlo en cámara, pero queda todo más difuminado y más liso. Así ya estaría bien, pero a mí me gusta añadirle un lápiz negro o gris oscuro, en este caso gris oscuro, es el 569, para sombrear un poco más la zona. Este es un toque que a mí me gusta siempre darle, no sé, me parece que le aporta un toque de profundidad. He de decir que siempre lo hago antes del blanco, pero bueno, esta vez lo he hecho al revés. Si también queréis darle este toque igual que yo, os aconsejo que lo hagáis con un color complementario, que también os va a quedar una sombra grisácea y es mucho más fácil de mezclar. Porque si no tenéis la práctica y lo hacéis con un color negro, fácilmente podemos estropear el dibujo si nos pasamos de presión.
Bueno, y por último le voy a añadir algunos detalles con un bolígrafo de gel blanco, que en este caso estoy utilizando el Uniball Signo. Le voy a poner unos puntitos por aquí. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido y os haya ayudado. Si queréis que haga otro explicando los degradados con colores de diferentes tonos, dejádmelo en los comentarios. Y si tenéis alguna duda o queréis aportar alguna otra técnica, también podéis dejarla en los comentarios.